bueno es el Señor. Sean bendecidos. Damos gracias al Señor por los que estamos aquí en esta mañana. Damos gracias por los que en su corazón desearon llegar a este lugar, pero la carne se los ha impedido. Rogamos por ellos para que ellos tengan oportunidad de señorear en el espíritu sobre la carne. Escrito está que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Por eso es que nosotros en esta mañana le damos gracias a nuestro Padre por la fortaleza que Él nos ha dado para poder llegar. Amén de si nos hemos acostado tarde, si hemos terminado la jornada de ayer tarde, pero la de hoy es una nueva. Sus muchas misericordias se han renovado sobre nosotros. Su vida abundante ha venido sobre nosotros. Una vez más el sol está sobre nuestra cabeza y el consejo es que si en este día el enojo pudiera venir sobre nosotros, el sol no se ponga sobre nuestro enojo, sino que seamos librados de todo mal. Por eso, papito lindo, en esta mañana te ruego y te suplico, Señor, que hemos tomado la decisión, guiados por tu Espíritu, de poder participar de la cena, de poder tener una oportunidad más, Señor, de recordar la obra de la cruz, de recordar la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Señor, que tenemos la oportunidad de un día más de poder declarar, Señor, a las potestades que operan en las regiones celestes que somos parte de tus redimidos, que somos parte de tus santificados, que somos parte de esa novia gloriosa, Señor, que tú vas a llamar, que tú vas a levantar, la que se está preparando para ese día extraordinario, el día de las bodas. Asimismo, Señor, hay una gran multitud que también está siendo preparada para la cena, Señor, de las bodas. Oh, dos eventos completamente diferentes uno del otro, Señor, pero dos eventos extraordinarios, magníficos. Oh Dios, qué privilegio que nos concedes a nosotros de poder estar haciendo la invitación a las cenas de la boda. Oh, gracias, Señor amado, gracias. Gracias, gracias. Papito lindo, en esta mañana quiero rogarte, quiero suplicarte que la unción de tu Espíritu esté sobre mi vida, que mis ojos sean abiertos, que mi boca se llene con tu palabra, poniéndola tú en mi boca, Señor. Danos una oportunidad en este devocional de gozarnos, de regocijarnos con esto que tú tienes para nosotros, Señor, en esta mañana. Oh Dios, librándonos de caer, oh Dios eterno, en la rebelión que implica, Señor, lo que implica desobedecer, lo que implica seguir el consejo del corazón natural, los sentidos, Señor. Por eso es que en esta mañana estamos delante de ti confiando que tu Espíritu Santo nos ayudará, nos asistirá. Asimismo te ruego, Padre, que envíes un espíritu de revelación y de sabiduría para que nosotros seamos alumbrados en los ojos de nuestro entendimiento. Te lo ruego y te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bendición, hermanas, que están aquí en esta mañana. Conforme la gracia, quisiera ver si ustedes se acuerdan de alguito de lo que hemos estado viendo. ¿Se recuerdan de algo? Mientras ustedes se recuerdan, yo les quiero compartir en esta foto que tenemos aquí, el hermano que está desde donde me ubico yo, en tercer lugar, ese hermano está en la ciudad de Dalton, Georgia. Esa foto es cuando lo fui a habilitar en la obra, a establecer en la obra allá. Él había estado en el shelter, aquí, en el Good Shepherd, totalmente muerto, estaba muerto. Y el Señor lo levantó. Él tenía un problema muy serio con las drogas y las drogas lo habían matado. Y mírenlo cómo se ve de saludable ya en esa foto después de la restauración. Fue
un precioso momento. El pastor que está al lado de él estuvo ayudándolo y lo continúa ayudando. Se ha convertido en una persona, el pastor que lo está ayudando allá. Y juntos están haciendo una obra magnífica. Pero el hermano lleva adelante un shelter, junto con el hijo que está al lado, que es el que yo estoy abrazando. Él no había tenido la oportunidad de criar a su hijo. Y el proceso implicó la restauración de la relación de padre e hijo. El hijo se enamoró del Jesucristo del padre. Y el hijo había comenzado un noviazgo con las drogas. Y Dios lo agarró, pero en el momento que le dio el primer besito, creo que a la novia, yo creo que el Señor lo arrebató. Y le dijo, esta señora no es tu idónea. A modo de testimonio lo comparto esto, porque Dios viene trabajando hace ya muchos años. Por ahí no se ve, no se hace muy visible, así extraordinariamente el trabajo, pero recordemos que cuando hay uno, en el cielo hay gozo, hay un arrepentimiento. El señor que está, el último que está aquí, italiano, Francisco, él estaba en el shelter también y había practicado, pero con heroína. O sea, lo de él era extraordinariamente fuerte. Él, para que no le descubrieran, se inyectaba la heroína entre los dedos de los pies. Entonces era difícil rastrearle dónde él se inyectaba. Y la realidad es que después de estar 9 meses en el shelter, y trabajar con él diariamente, yo salía de mi trabajo, iba y lo veía y conversaba con él. Después de eso, él restauró su hogar, él está viviendo en Nordbergen, su familia tenía un restaurante y él, por causa de la heroína, derribó todo el negocio familiar, un restaurante de 40 y pico de mesas. O sea, era algo grande, era un edificio, un building muy grande. Y lo perdieron por causa de la adicción de Francisco. Y Dios lo levantó, Dios lo restauró su hogar, restauró la relación con su esposa, porque su esposa le había pedido el divorcio, y se volvieron a casar. O sea, eso es el poder de Dios. Y luego, lo más extraordinario es que comenzó él lavando platos para sostener a su familia, porque él tenía una meta: devolverle a su familia lo que había él robado. Él le había robado literalmente a su familia un restaurante. Y hoy en día tienen un pequeño restaurante. No sé cuántas mesas que hay, pero cada tanto él me da una llamadita y me dice, tengo tanto gozo. Dice, porque de donde yo menos espero ayuda, siempre me la dan. Entonces, hay una familia viendo que el empeño, lo que él ponía de parte de sí, le dieron, le donaron la parte de abajo de la casa, y ahí comenzó el restaurante. ¿Ven cómo son las cosas, no? O sea, Dios hace cosas extraordinarias. Por ahí para nosotros es un poco difícil, un poco complicado, pero Dios hace cosas extraordinarias. Así que nos regocijamos, a modo de historia, también forma parte de la historia de mi vida esto. O sea, de mi labor. Ustedes, él no es un hermano, él es, estamos esperando que Dios lo salve. El segundo al lado de Francisco, estamos esperando. Él es un hombre, eh, él vivía al lado de donde vive la hermana Elsa, al lado, ahí mismito vivía. Tal vez Elsa, cuando vea la foto, diga, pero si este era mi vecino. Yo no sé si lo reconocerá, no sé cuántos años es que está viviendo Elsa ahí, pero el apartamento ese, él por años y años y años y años que ha vivido ahí. O bien puedo estar yo confundido, pero es ahí, en esa sección ahí. Yo me recuerdo bien de ese árbol tremendo que se vino abajo ahí ahora. La puerta de él enfocaba contra ese árbol. Entonces tiene que ser ahí que vivía, o que sigue viviendo ahí, no sé. No lo he visto en estos días yendo por ahí.
pero él era amigo íntimo de nuestro hermano, el que estaba más muerto que vivo. Era amigo íntimo. Y él en su amistad le permitía que para que nadie lo encontrara, le daba el cobijo para que se drogara en su casa. Lo amaba tanto que lo estaba ayudando a que se muriera más rápido. Pero muchas veces el concepto de amistad que se tiene, ¿no? Los dos son peruanos, se criaron juntos en Perú, se vinieron para acá, entonces había algo que estaba ahí un poquito complicado con ellos. Pero bueno, confiamos en el Señor y yo siempre le he creído a Dios. Entonces, ahí los podemos ver. Me regocijo porque Él está en las manos de Dios y en la medida que el Señor le ha ido dando madurez, Él se ha ido abrazando más a la fe y ha ido caminando. Y ahora tanto el Padre como el Hijo sirven al Señor. Ya que para mí es un deleite eso. De la misma manera que les había mostrado la foto del pastor José, de Alicia, gente extraordinaria que uno muchas veces quisiera no desperdiciar eso, porque la realidad que es extraordinario. ¿Cuántos se acuerdan lo que habíamos estado viendo en relación a la rebelión? Tengo la idea de darle un pequeño énfasis a esto, porque como que nos estamos perdiendo cosas interesantes. Busque conmigo, por favor, en la Escritura y vamos a mirar aquí este pasaje de Josué capítulo 13. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Josué? La historia de Josué fue bien interesante porque Josué fue un hombre que le levantó los brazos a aquel que había recibido las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Y cuando el que había recibido las tablas de la ley descendió de haber recibido las tablas de la ley del monte Sinaí, y dice que había mucho alboroto, mucho ruido, pero las voces no eran voces normales. Había júbilo, había algarabío, había mucha fuerza en ese lugar, pero no era de Dios lo que estaba sucediendo allí abajo. Normalmente el pueblo de Israel siempre se prostituyó, siempre se rebeló, siempre se manifestó en contra de la santidad de Dios. ¿Lo tiene en su Biblia ahí? Lo puede leer usted en su Biblia en voz alta, porque por ahí puede diferenciarse un poquitito de este pasaje. A ver. Qué interesante, ¿no? Habitaron hasta hoy, dice. Tenían un trabajo que hacer ellos. Se les había dado una comisión. Tenían que expulsarlos. Tenían que sacarlos. Les habían dado esa tierra, pero tenían que sacarlos. O sea, Dios les había dado en posesión algo, pero ellos tenían que trabajar para eso. Había una parte que ellos tenían que hacer. Lo interesante de esto es que nosotros lleguemos a la comprensión de que aquí se está produciendo una rebelión. Muchas veces nosotros, en la vida de devoción que llevamos, no nos damos cuenta de que nos rebelamos a algunas cosas. Nos rebelamos a algunos principios que Dios ha establecido. Nos rebelamos a la justicia de Dios. Nos rebelamos a la santidad de Dios. Nos rebelamos a la bondad de Dios. Porque nosotros a veces nos constituimos en nuestros propios dioses. Hacemos lo que queremos. Hacemos lo que creemos que es conveniente.
Pensamos y actuamos de esa manera en que hemos pensado, sin alinearlo con la verdad de Dios, con la justicia de Dios. Por eso es que nosotros, en un tiempo de avivamiento, como lo que nos están comenzando a permitir a disfrutar, usted va a escuchar la palabra avivamiento, 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 porque es una semilla que tiene que crecer dentro nuestro, tiene que madurar, eso tiene que dar fruto. La palabra avivamiento en nosotros es un despertar, es un renacimiento, es un resurgir, ¿me entiende? Entonces, en mi boca usted va a escuchar hasta el hartazgo la palabra avivamiento. ¿Por qué? Porque estoy sembrando la semilla en su corazón. O sea, Dios me ha avivado, me ha despertado, ha puesto en mi corazón el deseo de participar colaborando con Él, predicando el avivamiento, anunciando el avivamiento, promoviendo el avivamiento. Es un despertar que produce restauración. Usted cuando participe de la Santa Cena, la palabra de este día, usted va a recibir un rema de parte de Dios y esa palabra tiene que cobrar vida en usted, de tal manera que usted todo lo que haga, muévase alrededor de esa palabra, gire todo su sentir alrededor de esa palabra, porque Dios lo hace todo por la palabra. Amén. Entonces, en esta versión de Josué capítulo 13, versículo 13, sin embargo, los israelitas no expulsaron de allí a los habitantes de Yesur y Maaca, quienes continúan viviendo en territorio de Israel hasta hoy. Hasta hoy. Ahora, interesante es que cuando vamos a la palabra Yesur y a la palabra Maaca, nos encontramos con una realidad. Mire, yo le voy a buscar en el diccionario lo que significa. Y usted se va a pegar una menuda sorpresa. Porque mire, hermano, yo le voy a ser honesto. A mí cuando el Señor me empieza a mostrar estas cosas así, a mí me cae un espanto, porque la realidad de esto, ¿sabe cuál es? Que nosotros no terminamos nunca de entender el amor de Dios ante un pueblo rebelde. Mire, aquí nosotros tenemos la palabra Yesur, ¿no es así? Bueno, cuando vamos al diccionario, la palabra Yesur nos da una información. Cuando nosotros logramos descubrir esa información, podemos ver algo extraordinario. ¿Qué significa? Unir. La victoria, la expulsión que ellos hiciesen, iba a producir unidad. Hay veces que hay que expulsar cosas, enemigos, para tener unidad con aquellas cosas que son las de Dios. Miren, ¿no? O sea, si nosotros, hay cosas que nos rompen la unidad con el cuerpo de Cristo. Hay cosas que nos rompen la unidad con Dios. Hay cosas que nos rompen la comunión, la unión común con la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los hermanos en Cristo, con las operaciones de Dios dentro del cuerpo, con los ancianos de la iglesia, con los diáconos de la iglesia. O sea, hay cosas que rompen la unidad y que tenemos que atacarlas y expulsarlas. Y cuando no lo hacemos, es que se está manifestando la rebelión. Por eso es que tenemos que aprender a mirar cada palabrita. No se trata de aprender hebreo, no se trata de aprender griego. Se trata de llegar a la raíz de lo que Dios quiso decir, de lo que Dios quiso manifestar, de que aún el territorio donde sucedían las cosas tenía un significado. Porque fíjese que a Dios le ha placido
establecerse en un lugar. A Dios le plació que su hijo naciera en determinado lugar. A Dios le plació que su hijo fuera bautizado en determinado lugar. A Dios le plació que su hijo fuera crucificado en un determinado lugar, no en cualquier lugar. O sea que cada cosa que Dios hace y dice tiene sentido. No es que, o sea, usted está aquí porque algo Dios determinó para usted y es por eso que usted está aquí. Y es por eso que conforme se despierta la vida de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios se manifiesta, la gloria de Dios empieza a ser visible, es que usted puede multiplicar el gozo, puede multiplicar la paz que tiene. Eso es una vida de devoción. Ahora fíjese, nos encontramos con esta realidad. Una tierra que tenía un nombre, unía, era un puente. It's a bridge. But Israel don't use. No expulsó, no pudo usar el puente. Ahora fíjese que vamos a ir otra vez a ver la otra palabra, Maaca. Cuando nosotros venimos a esta otra palabra, vamos a encontrar varias cositas. Mire lo que significa. Depresión. Depresión. Es algo que es una ondulación, es algo como si fuera un valle. Es algo, ¿se acuerdan de la profecía que todo valle necesitaba ser alzado y todo monte bajado? Bueno, eso tiene que ver con los días de restauración. Que todititito lo que ha sido promovido por Dios y está debajo de todo aquello que es espuma, tiene que ser levantado. Y todo lo que es espuma tiene que desaparecer y bajarse, para que la calzada quede nivelada. Mire lo que sucede cuando no se hace lo que Dios dice que tenemos que hacer. Es interesante esa partecita, mis hermanos. Mire, Macat es la raíz primaria de esta palabra. Maca. Pero fíjese lo que significa la palabra mac. Mahak. Significa presionar, significa perforar, castrar y manejar. Y Maaca era una mujer. Y lo más extraordinario de todo, que usted le va a causar sorpresa, porque todo causa sorpresa, porque a mí la palabra me vive sorprendiendo. Una mujer que castra, matriarcado. ¿Por qué había que expulsar? Porque producía un matriarcado castrador y opresor. Es terrible el significado, hermanos, cuando uno lo lleva a mirarlo por el Espíritu. Por eso es que la madre, lo único que tenía que hacer en los niños era instruirlo hasta la etapa que tenía que ser entregado al padre, para que se formara y se forjara su masculinidad y su vigor comenzase a desarrollarse y se produjese un cambio de idioma, un cambio de lenguaje. O sea, una etapa la tenía la madre y la otra etapa la tenía el padre. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús fue instruido por su madre, cumplido el tiempo, fue y comenzó a trabajar con José. Cumplido el tiempo,
de la preparación y el forjado natural, ¿qué fue lo que sucedió? Comenzó a trabajar bajo la guianza del Padre, porque cuando él comenzó su ministerio después del bautismo, ¿qué era lo que él decía? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que son del Padre que me las dio. ¿Entiende la diferencia? O sea, hay un proceso de devoción que nosotros tenemos que tener guiados por los tutores que Dios nos pone en la crianza espiritual, en la primera etapa. Pero la iglesia, oiga bien esto, la iglesia no puede señorearse. El viernes hablábamos del señorío que tiene que ejercer la iglesia. La iglesia tiene que ejercer un cuidado pastoral hasta un punto en que el Espíritu de Dios comienza un señorío sobre el individuo y comienza a guiarlo. Miren la importancia que tiene esto, hermano. ¿Nos vamos a atrever a arriesgarnos nosotros a no expulsar todo aquello que nos separa? ¿Nos vamos a arriesgar a no levantar todo aquello que es de Dios en nuestras vidas? Porque todo lo que no es de Dios, que está tan alto en nosotros, tiene que bajarse. Eso es lo que llamamos menguar. O sea, hay cosas en nuestra vida que tienen que menguar, que tienen que bajarse. Y esto tiene que ver con la rebelión. Por eso es que Dios cambia la rebelión en bendición. Porque Él fue molido, triturado, hecho polvo por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos entendiendo el sacrificio de Cristo? ¿O hasta qué punto pretendemos nosotros levantarnos, autoproclamarnos, proveernos con imaginación? Esto es terrible, hermanos. Esto es terrible. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que cumplir la labor en primera instancia de proclamar. Siembra la semilla, luego que el Señor produce la cosecha, añade a su granero, la iglesia trabaja, muele ese pan, o sea, literalmente muere para que eso sea alimento, lo procesa y luego lo exhibe para que pueda ser comido. Ahora, ¿qué nos sucede a nosotros cuando no hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué sucede cuando la iglesia o los que tienen la responsabilidad espiritual de ministrar el poder de Dios son castradores? Porque hay un matriarcado y no un patriarcado como Oiga, las hijas de Sara tienen que trabajar de acuerdo al ministerio que Dios les dio. Escrito está. Las hijas de Sara tienen un ministerio extraordinario. Los hijos de Abraham tienen un ministerio extraordinario. Pero tenemos que aprender a cumplir con el ministerio que nos han dado. Entonces, ahí está que todo lo que nosotros imaginamos, recordemos esto, hermano, para que sea algo devocional en nosotros, sea la devoción diaria. Nosotros no le podemos hacer decir a Dios lo que Él nunca dijo. Lo que Dios nunca dijo no lo imaginemos, no lo supongamos, porque nosotros estamos forjando nuestro propio reino. Y eso es terrorífico. Terrorífico, porque la carne no hereda. Y la imaginación es un sentido de la carne. Entonces,
Nos dejamos guiar por los sentidos, como decíamos el día viernes, con el corazón de la izquierda o con el corazón de la derecha. ¿Qué corazón es el que gobierna? ¿Qué pensamientos son los que nos gobiernan? Súper interesante esto, hermanos. Cuando se produce un matriarcado, hay castración. Porque al haber castración no hay un buen desarrollo. Entonces eso produce confusión. Y la confusión se hace tan visible, hermanos, tan visible, que ahora tenemos nosotros al presidente de esta nación apoyando y respaldando lo ilegítimo, lo ilegal, lo natural. Bendecida sierva. Mire, hermano, esto es extraordinario cuando uno logra entenderlo. Mire lo que sucedía con Dan. Busque el libro de Jueces, el capítulo 13, por favor. Si es tan amable. Aquí se produce algo extraordinario. Ustedes saben que los de Dan cometieron varios errores y eso lleva a que no estén en la lista en el Apocalipsis. Esto es terrible. Esto es terrible. Terrible para ellos, ¿no? Pero veamos lo que sucede allí, en Jueces capítulo 13, versículo 2. La escritura relata y dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, que nunca había tenido hijos. Usted tendría que leer la historia de la tribu de Dan para poder entender. O sea, yo le puedo hacer un panorama. De hecho, en este devocional es tan solo un panorama y usted espiga en las escrituras, después se va a las escrituras para buscar más en profundidad. La historia de Dan es apasionante y es un poquito compleja, porque se manifestó una rebeldía en la tribu de Dan. Ellos quisieron quedarse de un lado cuando tenían que ir del otro lado. Entonces, el hecho de quedarse es como decir, estamos manifestando, predicando, promoviendo, proclamando un avivamiento de restauración familiar y nosotros nos quedamos de este lado de la línea. Ah, no, vayan ustedes. Nosotros nos vamos a quedar acá preparándole la comida mientras ustedes van, trabajan y regresan. No, todo sí, todo dentro del orden. Pero cuando se dice, vamos a atacar, ataquemos, vamos todos a atacar. Después veremos qué comemos. Después veremos cómo organizamos eso. Momentáneamente hay que ir a atacar. Y si dejamos aquí, estamos dejando, si queda un grupo atrás, lo que sucede es que vamos a estar pensando, porque queda desguarnecido. Mientras están todos juntos, se pueden cubrir unos a otros. Pero si estamos quedando un grupo aquí, se está produciendo debilidad. Se está debilitando. La rebelión debilita. La comodidad debilita espiritualmente hablando. Entonces, Dan significa contender. Dan significa disputar. Juzgar, actuar de juez,
Es como decir, no, a nosotros no nos va a pasar nada aquí. Está juzgando de que no le va a suceder nada. Por eso tomó la determinación. Es su propio juez. Sus propias determinaciones. Y nosotros tenemos que ser librados de ese tipo de rebelión, hermanos. Tenemos que ser librados de ese tipo de rebelión. En nosotros no tiene que haber ni un atisbo, nada de rebelión. Nada. Nada. La carne siempre se va a estar manifestando, va a querer ella señorear. Pero acuérdense que cuando la espada del Espíritu va al Espíritu, desde el Espíritu se riega todo hacia afuera. De tal manera era la santidad en Jesús, o después que vino el Espíritu Santo en Pedro o en Pablo, que aún lo que tocaban con sus manos, los paños, la gente que venía detrás de Jesús tocaba su ropa, su manto. Era tal la santidad que estaba de adentro para afuera, y que eso tiene que manifestarse en nosotros. Tal vez no es que alguien va a venir y va a tocar la camisa de uno y se va a sanar. No. Pero le voy a decir algo. El cuerpo humano, por su propia sudoración, elimina olores. Pero le voy a decir algo. Que cuando uno está limpio por dentro, hasta afuera se le nota. Hasta afuera se le nota. Y usted puede haber corrido todo el día. Y usted va a tener un perfume agradable cuando finaliza el día. Por eso es que nosotros tenemos que estar alertas, 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 y no dejar que las pequeñas zorras vengan a comerse el sarmiento, las grapitas del sarmiento, para que no haya cosecha. Entonces, este es un tiempo extraordinario que nosotros estamos viviendo. Vamos a ser sorprendidos con cosas maravillosas. Estamos viviendo una etapa en nuestra vida en que vamos a ser sorprendidos, vamos a ser asombrados y vamos a maravillarnos de las cosas que vienen y que se están comenzando a manifestar. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo de un cumplimiento. Muchos de nosotros hemos trabajado duro en la viña. Hemos predicado incansablemente. Hemos asistido incansablemente. Hemos servido incansablemente. Y no nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Pero el cumplimiento de la venida de Jesucristo está a la puerta. Y como está a la puerta, a esta generación que es la nuestra, nos toca disfrutar ese cumplimiento. Por ejemplo, la generación que vivió en el 1500, en el 1000. Ellos también anunciaron de que algo iba a acontecer, que algo iba a suceder, que Cristo venía. Tal vez estaban ahí, estaban con ese ardor, con ese calor, con esa pasión en el corazón. Pero pasaron 1000 años más. Y aún todavía, pero el cumplimiento del tiempo se está dando para nosotros. Este es el cumplimiento donde cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido al corazón de los hombres, es lo que preparó para nosotros. Y precisamente no porque hayamos hecho, no porque nos hayamos movido, no porque hayamos obedecido, sino porque amamos a Dios. Usted lo ama a Dios, por eso está aquí. Amén. Usted ama a Dios, por eso está aquí.
Si usted no amara a Dios, no estaría aquí, hermano. Usted ama a Dios. Y porque ama a Dios, se deja guiar por el Espíritu y el Espíritu lo trae a la casa de oración. Y usted sabe que en la casa de oración, en cualquier instante, desde el momento que usted decidió desde su casa dejarse guiar por el Espíritu, usted viene encaminado hacia la casa de oración y puede venir un pensamiento, un logo, y ese logo se convierte en rema. O llega y el que lo ministra en el saludo, y usted por ahí estaba intranquilo porque capaz que no tenía ni siquiera para tomar una taza de café, y le dice: la paz de Cristo prospere tu alma. Y a su vez, si el alma está próspera, usted ya sabe que la añadidura viene. Entonces se deleita. Y la palabra añadidura, ese pensamiento de la palabra añadidura, se le hace un rema y se llena de gozo. En el cántico de alabanza, de adoración, en el que comparte, que lee la Escritura, uno no sabe en qué momento se cumple el tiempo de la visitación. Por eso es que nosotros tenemos que tener la actitud de no romper la unidad que el Señor gesta por el Espíritu cuando venimos a la casa de oración. Tenemos que venir con ese gozo, con ese deleite. Por eso es que, como leíamos en lo anterior, hermanos, Yesur significa puente. Hay algo extraordinario en el tabernáculo. Habían broches de oro que unían cada paño. Entonces, un paño era atado con otro paño con un broche de oro. Muchas veces, nosotros, como venimos por costumbre, que nos ha sucedido alguna que otra vez, o porque el marido me llevó, o porque mi hija me dijo: no, porque no me... Y uno estaba pensando en que tenía que preparar comida, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer aquello, que tenía que lavar toda la ropa a la semana. Entonces, tantas cosas propias de cualquier ser humano que vive en la tierra. Pero usted llegó a la casa de oración y no venía dispuesto, no venía con ánimo pronto a ser edificado, a ser fortalecido, a ser consolado, a ser establecido, a ser sacudido, instruido, a ser corregido, a ser perfeccionado, a ser capacitado. O sea, andábamos en un espíritu diferente, veníamos con una actitud equivocada y como consecuencia, en vez de unir y estar ligados y concertados, estábamos en nuestro propio mundo. Y nos predicaron, y para que se cumpla, ir por todo el mundo. Entonces le llegaron al mundo de Antonio, al mundo de Arturo, al mundo de Arby, al mundo de cada uno de nosotros, y el mundo no se volvió de sus tinieblas. ¿Por qué? Porque en vez de amar a Dios, estaban amando las tinieblas. Entonces, nosotros estamos aquí porque amamos a Dios. Amamos a Dios. Amamos su palabra. Amamos su venida. Amamos su verdad. Amamos su iglesia. Porque si no amamos la iglesia, hermano, no podemos amar al prójimo. Decimos que amamos a Dios. La iglesia es el cuerpo visible de Dios en la tierra. Y dice la Escritura que nadie aborrece su propio cuerpo. Entonces, ¿dónde queda eso de que hace mucho tiempo me gozaba con Irma yo, porque ella en el shelter decía: no hay un saludo más lindo que el saludo de un hermano?
Y ella lo cantaba y con un gozo lo canta. No hay un saludo más lindo que el saludo de un hermano. Y ella decía, te da la mano y te dice, y se callaba, porque ella sabía que yo decía del Dios te bendiga. Yo la exhortaba, no le deje la responsabilidad a Dios, bendice tú, bendice tú. Entonces ella, te da la mano y te dice, y me miraba así, y esperaba que yo empezara a bendecir. Pero me deleitaba con eso, porque ella lo tomaba así, ¿no? Con esa gracia. Pero nos hacíamos partícipes de lo mismo. Entonces trabajamos en esa unidad, ¿me entiende? De bendecir. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Yo no sé si usted ha ido mirando en las Escrituras los 13, en los capítulos 13 o los capítulos 13 de las Escrituras. Pero a mí me gustaría que usted no se quede solamente con lo que yo le estoy diciendo aquí. A mí me gustaría que usted mire en los capítulos 13 de las Escrituras. El otro día estábamos mirando lo que sucedía, la confusión que sucedía en el capítulo 13 de Juan. Confusión. La confusión no permite discernir. Entonces, somos un cuerpo, tenemos que expulsar todo lo que se revela contra la unidad. Y una de las cosas que se revela contra la unidad, que no es puente, es la falta de discernimiento. Entonces, la iglesia de Cristo, el cuerpo visible de Dios en la tierra, tiene un don glorioso, un regalo extraordinario, un don que es el discernimiento. Por eso es que nosotros tenemos que estar alertas, despiertos, avivados. O sea, el fuego, aunque la mañana está fría hoy, pero nosotros estamos calentitos. Amén. Nosotros estamos ardidos, así como en las Escrituras. Ardidos, el calor de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios está en nosotros. Ya pronto, después, dentro de unos días más, vamos a decir, ay, prendan el aire acondicionado. Dios nos ayude, amén. ¿Usted tiene alguna pregunta en relación a esto, hermano, que hemos estado hablando? Específicamente, si usted es tan amable, a mí me gustaría que usted se pudiera manifestar y pudiera expresar. Si hay algo que no lo entiende, pregúntelo, hermano. Rebelión. Ay. La palabra rebelión es muy amplia, demasiado de amplia. Pero así por encimita. La rebelión puede manifestarse como una transgresión, o sea, usted puede transgredir. Cuando usted quebranta algo, está rebelándose. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la silla.
tal se ve? Usted sabe que el micrófono, la parte receptiva del micrófono está aquí. Pero si usted... Ah, no, porque a mí me gusta, porque acá se agarra más cómodo, entonces. Y bueno, pero no, entonces el que hace el sonido, dice, bueno, si se va a escuchar de todas maneras, pues se escucha, ¿ve? Pero no lo está usando correctamente para lo cual fue diseñado. ¿Se imagina usted la rebelión, por ejemplo, la rebelión en la iglesia, en el cuerpo? ¿Se imagina todo el día? Este dedo no fue diseñado para hacer ese trabajo todo un día. O sea que hay algo en su cabeza que está manifestándose equivocadamente. La rebelión es ir contra todo aquello que fue diseñado para ser trabajado de una manera. La rebelión es quebrantar el orden establecido. Es romper, por ejemplo, viene alguien y se para allá en la puerta, en la entrada, y comienza a insultar. Un ejemplo. O sea, por ignorancia, por maldad, por desorden, por lo que fuere. ¿Qué fue lo que hizo él? Alteró el orden. Por ejemplo, usted cuando tiene un semáforo en rojo, dígame que usted nunca se le pasó que, o en amarillito, lo pasó, pero la mitad del carro le quedó en rojo. Usted sabía, pero usted se arriesgó. Pero usted está rompiendo la regla, la norma. Usted se fue sobre el límite de lo establecido. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice que nos libra. O sea, nosotros estamos muertos en delitos y en pecados y nos libra de la ira. Nos arranca. El mandamiento, esto es tan profundo el tema de la rebelión, pero es profundo y amplio, y amplio, y amplio, y amplio. Usted le dice a su hijo, a las 10, a dormir. Y él capaz que se va a dormir a las 10. Se tapa con la sábana y abajo tiene el... Y usted va y lo mira, pero él está así. ¿Se rebeló contra la autoridad, sí o no? ¿Se rebeló? Desobedeció, transgredió. El asunto de la rebelión es que puede caer en 3 estados la rebelión. Usted puede transgredir, puede pecar o puede caer en iniquidad. Ya la iniquidad es cuando ya está la mente embotada, está todo contaminado, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y la contaminación de espíritu muchas veces es irreversible si el poder de Dios no actúa. Exacto, desobediencia. Por eso. Exacto. Así de sencillo, hermano. Tú lo estás explicando claramente. Sí. Sí, sí. O sea, cuando uno... Sí, 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 tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno y su lado malo. O sea, lo que pasa es que... Exacto, exacto. Normalmente nosotros utilizamos la palabra rebelión hacia lo malo, para reflejar todo lo malo. De hecho, si nosotros nos tenemos que rebelar a lo malo,
Nos tenemos que revelar a lo malo para que lo bueno se establezca en nosotros. Pero es súper interesante esto, hermanos. Les quiero dejar a modo de información para que su corazón le quede trabajando. ¿Acepta? Entonces, para el próximo devocional, dejar trabajando su corazón para que usted escudriñe en las escrituras, se sumerja en las aguas de la palabra, navegue en la palabra, y el próximo fin de semana, mediante la gracia, si el Señor no ha venido antes o si a Él le plugo, le plació de que nos llevó porque se cumplió el tiempo y tan solo nos vamos a quedar durmiendo hasta que Él nos llame, pues quiero dejarlos pensando un poquitito. Amén. Quiero que lean un pasaje conmigo en las Escrituras. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Ustedes me habrán oído a mí decir muchas veces el espíritu del profeta Elías, el espíritu del profeta Elías, el espíritu del profeta Elías, que es el que va a trabajar en la restauración. Cuatro, 5 y 6, mi amado. Hay 4 cosas que tienen que suceder en el avivamiento. 4 cosas importantes que luego se van a dar cuenta como que es parte también de lo que estábamos hablando en el devocional este. ¿Lo tenemos? He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Pero observa el pequeño detallito ahí. Antes que venga el día del Señor. Ahí, para que usted lo enganche. Ahora fíjese este pequeño detalle. Busque conmigo Lucas capítulo 3. Y vamos a ver con quién trabajaba el espíritu de Elías en aquel entonces. Capítulo 3, versículo 3 al 6. Y él fue recorriendo toda la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para recibir el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas, que los valles se eleven, que los montes y colinas se bajen, que los caminos tortuosos se hagan rectos y los escabrosos llanos, para que todos vean la salvación de Dios. Su versión tal vez esté un poquito diferente, pero en esta versión, que es la BMM, la versión Martín Nieto, la que le estaba leyendo, resalta 4 cosas. 4 cosas. Una de ellas, ¿cuál es? Que los valles se eleven. Dice, voz que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad su senda, que los valles se eleven. ¿Se acuerdan lo que significaba Maaca? Depresión. O sea que hay cosas, eso es lo que estábamos viendo en la rebelión aquí, en Josué 13:13. Está relacionado. Que los montes y las colinas se bajen, o sea que todo lo alto, y ese es el proceso de menguar, para que Cristo
se haga visible. Que los caminos tortuosos se hagan rectos, o sea que todo lo que está desordenado fuera del camino, que el camino es Cristo, entre en el camino. O sea, el camino tortuoso, tenebroso, de tinieblas, de oscuridad, que se haga recto. Y que los escabrosos llanos. ¿Usted sabe lo que es un llano? ¿Qué es un llano? A ver, deme la explicación esa que usted tiene ahí. Ah, qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Pero aún en los llanos pueden haber pequeñas depresiones, pueden haber rocas. Claro, pero es un llano. Lo que pasa es que no superan alturas elevadas, no son alturas elevadas. Pueden haber madrigueras de los animales que viven bajo tierra y uno puede ir caminando por el llano, pero pisó una madriguera y se rompió un pie. Y si se rompe el pie, se perdió el equilibrio. Y espiritualmente, sin espiritualizarlo, si necesitamos, si se nos rompe un pie, necesitamos un balance porque entonces todo el cuerpo va a estar desestabilizado al caminar. Por eso, mis amados, a modo de conocimiento, o sea, a modo de información se lo estoy dejando esto. Es como información. Luego usted, con esta información, va y espiga en las Escrituras. Amén. Pero usted tiene que saber esto. Mire, Jesús se manifestó de tres formas cuando fue su manifestación visible. Una fue como niño en secreto. Como niño en secreto. La otra forma fue como ungido en público. Y la otra forma fue gloriosa, después de la resurrección. Tan extraordinaria fue, que fue igualita que cuando nació. Ángeles, hubo manifestación angélica. Ángeles que le manifestaron a los pastores, ángeles que le manifestaron a las mujeres de la resurrección, que él vivía. O sea, todo lo que gira alrededor de nuestro Cristo es extraordinario. Si no nos sorprende y no nos maravilla, pues hermanos, estamos dormidos y necesitamos ser despertados. Amén. De la misma manera, hermanos, anhelo con todo mi corazón que su oído comience a ser endulzado con esta verdad. Como vino como niño en secreto, él viene en secreto para su esposa, para su esposa. Ese es el arrebatamiento. De la misma manera. Y de la misma manera va a haber actividad angélica dando ese anuncio. Porque él viene, se hace visible, manifiesto, da la orden y desde aquí los que tenemos que subir, subimos. Por eso es que en este lugar hablamos de la novia, damos la doctrina de la novia, anunciamos la novia, invitamos, que el trabajo de la novia invita a su casamiento, pero ella no recibe invitación porque ella es la que se casa, pues. Ella es la que va a estar ahí. Ella es la que va a estar ahí. Entonces, lo que nos queda a nosotros creer y entender es que aunque la comunidad sea grande, se requieren algunas cositas para ser parte de eso. Y una de las cositas es permanecer firmes y constantes en la gracia que se nos ha dado, en el amor que se nos ha dado,
en la fe que se nos ha dado. Porque nosotros no teníamos nada, hermano. Nada. Algo muerto está muerto, no tiene nada. Se nos ha dado todo. Y ese todo está en el cual nosotros debemos permanecer enamorados. Hay un cántico que cantamos. Fue el segundo cántico que yo aprendí cuando me desperté a la verdad de Dios. Enamorado de Jesús, enamorado. Oye, había un hermano que ese era el experto en cantar ese cántico. Cuando ese hermano pasaba y agarraba el micrófono, yo sabía lo que venía. Enamorado de Jesús, enamorado. Y él hacía así, enamorado de Tete. Y le hacía así, hermano. Era algo que era contagioso. Y él le decía, los miraba a los demás, no te enamores de otro. Y él cantaba. Yo me enamoré de Jesús de tal manera, hermano, que no concibo mi vida sin ese amor. ¿Tú crees que te puedes enamorar así de Cristo? Tienes que vivir enamorado de Él. Por eso es que la iglesia no se puede constituir en ídolo, ni los que hacemos obra para Dios atraer la atención hacia nosotros, sino ponerla hacia Él. Entonces, segunda manifestación, así como ungido en público. En público se va a manifestar al pueblo de Israel cuando el anticristo los haya engañado. Y así como finalmente glorioso resucitado se manifestó, se va a manifestar para que todo ojo lo vea, aún los que lo traspasaron. Que le quede ahí dando vuelta esa información. Amén. Oramos. ¿Tiene alguna pregunta más? Porque ya el corazón de la hermana que va a estar dando la siguiente clase ya está. Oh, claro, porque ya se pone alegre ese corazón, porque lo que ha preparado y lo que Dios tiene en ella para dar, pues es una ebullición. El amor de Dios en cada uno de aquellos que tenemos para dar, oh, hermanos, se produce una cosa tan gloriosa, y hasta que no lo damos, porque sabemos que hasta que no lo damos no se produce la vida. La vida comienza desde el momento que abrimos la boca y la semilla va y comienza a manifestarse. Amén. ¿Tiene alguna preguntita? Si no, oramos. Aleluya. ¿Me ayudas? Comienza. Aleluya. Aleluya. Sí, mi rey. Amén. Bendito. Bendecimos tu nombre. Amén. Aleluya. Oh, sí, mi rey. Aleluya. Sí. Oh, sí, papá. Bendito. Amén, amén, amén. Nos despedimos en oración así, pero continuamos trabajando. ¿Y qué le parece si nos cantamos un cántico de esos que nos sabemos todos, esos coros que traen alegría a nuestro corazón? Amén. Hay un cántico que dice, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor.
Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Adoraré, 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 adoraré a mi Señor. Amén. Él es el único digno de ser adorado. El Señor nos siga preparando y nos tomamos un pequeño descanso hasta continuar con la próxima clase. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuán bueno.